Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos una vez más a este Cámara en Español, el programa que nos acerca a Radio Sefarad. Masa Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis, Alejandro? Muy bien, deseando recibir tus comentarios aquí para comentar esos asuntos que encuentras en redes sociales, en diarios, en medios en general, normalmente en español. En esta ocasión nos acercas una noticia relacionada con Irán en el New York Times. Sí, bueno, no, la noticia con Irán no es del New York Times. Perdón. New York Times es una noticia bueno. Vinculada a las escuelas hasídicas. Bueno, hablaremos entonces de esa noticia. También nos hablarás de Irán, de un lado y de otro, a través del New York Times, por ese comentario que hacías para especificar. Bueno, adelante, Masa. Pues mira, si quieres empezamos brevemente con la cuestión de Irán. Me ha sorprendido que he leído un artículo en El País, obviamente con respecto a lo que está ocurriendo con Irán, dice: las esperanzas de cerrar a corto plazo el acuerdo nuclear con Irán se disipan. Y es que se había pasado una especie de silencio respecto a la noticia de que la Unión Europea había puesto sus dudas respecto al acuerdo con Irán, como que no estaban muy de acuerdo con lo que Irán está haciendo, como que tienen dudas de que el objetivo de Irán no sea conseguir armamento nuclear. Y es interesante porque, bueno, también hay que decir que todo esto coincidió con el fallecimiento de la reina de Inglaterra, y supongo que era una noticia de primer nivel, pero esto llama la atención porque medios que han sido profundamente pro acuerdos con Irán, ahora, bueno, pues tienen que dar una información en la cual empieza a aflorar algunas dudas. Y en este caso, creo que el artículo en El País planteaba bastante sencillo. Dice que retomar el pacto parece ventajoso. Eso ya es una cuestión de opinión personal, pero sí que plantea algunos de los problemas, y entre otras cosas es que Irán no quiere ceder a ciertas cuestiones, ¿no? Digamos, el gran miedo es que llegar a un acuerdo sería permitirle que entrara mucho dinero a Irán, y entre otras cuestiones sería darle a Irán un acceso a mucho dinero para pues, por ejemplo, uno de los grandes miedos, para que llegue a grupos terroristas como Hezbollah, algo que pasó en el anterior acuerdo. Cuando se quitaron las sanciones, entró dinero a Irán que fue a parar en mucha medida, pues, por ejemplo, a Hezbollah, que se rearmó, que se ha puesto más fuerte. Entonces, es interesante ahora también todo esto porque tiene que ver con los juegos también políticos. Digamos que Irán se está acercando a Rusia. A su vez hemos visto cómo Hamas también se ha encontrado en Rusia, y también hay interesantes informes ahora que salen que hablan de que a priori Al-Qaeda e Irán supuestamente no son amigos, pero lo cierto, porque unos son suníes y los otros son chiíes, pero lo cierto es que se han encontrado muchas vinculaciones entre Irán y Al-Qaeda, entre otras cosas, líderes de Al-Qaeda en Irán. Uh-huh. Bueno, todo esto está ahora, digamos, no es que no se supiera antes, todo esto se sabe, pero ahora empezamos a verlo en medios más que hasta hace poco eran bastante más, digamos, no aduladores, pero bueno, estaban apoyando ese acuerdo, pues ahora que empiezan a plantear algunas de las dudas. Uh-huh. Creo que es destacable, creo que hay que seguir de cerca a ver qué pasa. Ahora mismo, según lo que dicen, en caso de llegar a un acuerdo, todavía va a tardar porque, entre otras cosas, Irán no está respondiendo a algunas preguntas, ha cerrado algunas cámaras, y algunas de las preguntas es por qué aparece uranio
en zonas donde supuestamente no tendría que haber. Digamos que, bueno, pues hay muchas dudas respecto al acuerdo y muchas más de las que los medios hasta ahora se estaban haciendo eco. Y parece que empiezan a hacerse eco, con lo cual pone un poquito más en duda el que se pueda o no llegar a un acuerdo. Esto por un lado. Por otro lado, para abrir precisamente. Eso, sí. Que algunos medios estaban haciéndose eco de las dudas, ¿no? Y lo otro que quería comentar es lo de New York Times, brevemente también, es respecto a un informe que han sacado sobre las escuelas hasídicas. Dice que en los lugares, el titular venía a decir, en los enclaves hasídicos, los colegios privados que fracasan reciben dinero público. Bueno, pues es muy probable que sea así. No entro a juzgar eso. Lo interesante no es la noticia en sí. Escuelas hasídicas, Masa, de Nueva York, entiendo. Exacto, en Nueva York. Gracias. Es que esta es la clave. Escuelas hasídicas de Nueva York. ¿Por qué es la clave? Porque esto fue la portada del New York Times. El día del 11S, justamente, sale en portada un artículo de 2 páginas, si no me equivoco, al respecto. Y dices, ok, es una noticia local, es una noticia de Nueva York. ¿Por qué la colocas en primera plana el 11S como si no tuvieras otras cosas de las que hablar? Y además hay un ensañamiento con los colegios, es decir, es el judío identificable, el judío hasídico, que es muy probable que sea cierto y que haya mucho que denunciar. Yo no estoy defendiendo esas escuelas, ni mucho menos, pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué no lo ponen en el contexto? ¿Cuántas escuelas también reciben dinero público y no cumplen los estándares? De hecho, el profesor David Bernstein, estaba viendo un tuit suyo, justamente lo decía. Dice, nunca he visto una primera página del New York Times analizando por qué Nueva York da tanto dinero a colegios públicos, de los cuales solamente el 25% se gradúan. Entonces, esto no es un problema solamente de las escuelas hasídicas, hay un problema ahí más grande. Sin embargo, el New York Times se centra en las escuelas hasídicas, con la cuestión haciendo hincapié en que reciben dinero público. Y a mí esto me parece, y bueno, los comentarios que ha despertado, basta ver las redes sociales, que los judíos le quitan el dinero a otras escuelas públicas que podrían ser más exitosas, etc. Es decir, es evidente gasolina para un problema que existe, que lo comentamos creo que la semana pasada, había habido o hace 2 del programa que había hecho justamente Canal Plus respecto al aumento de los crímenes antisemitas, de los ataques antisemitas en Estados Unidos. Uno de ellos en los que no han hecho mucho hincapié, pero basta meterte en las redes sociales porque se ve por todos lados, son ataques a la comunidad hasídica en las calles de Nueva York. Bueno, esos ataques son un serio problema y un artículo como el New York Times planteándolo, que no, insisto, no pongo en duda el informe en sí, que seguramente es de estudiar y es de analizar. El problema es buscar una falta judía del judío identificable, ponerle una lupa encima y que ponértelo incluso en la primera plana, cuando es una historia local, pero que lo que estás haciendo es despertar toda esta furia, además haciendo hincapié en la cuestión económica de ese dinero. Creo que es interesante ver que lo que te comentaba, que las reacciones han sido en muchos casos abiertamente antisemitas, y esto es lo que se está fomentando desde medios supuestamente, digamos, moderados. Este tipo de discurso. Quiero decir, no hay otros estudios sobre otros colegios públicos, y cuando las escuelas hasídicas son mínimas. Es decir, ¿cuánto hay de contexto? Ninguna. La noticia en sí no es falsa. Ok, el problema es dónde la colocas y en qué contexto la sitúas. No hay otros informes. Pensé, bueno, a lo mejor cada día van a sacar informes de diferentes colegios que fracasan en Nueva York. No. Lo pones en la edición nacional, en la página frontal, haciendo hincapié en la cuestión económica, creo que es altamente preocupante.
Bueno, Masa, pues hasta aquí estos temas en Cámara en Español que has compartido con los oyentes de Radio Sefarad, este repaso a los medios de comunicación en el que te esperamos para la próxima edición, y a los oyentes también les invitamos a visitar la web de Cámara, cámara.org, y también su versión en español, a la que pueden acceder precisamente desde esta página web. Te esperamos, como decía Masa, en la próxima edición. Gracias. Hasta la semana que viene.